Hola amigos, hoy los traigo otro relato que va a ser un poco más interesante, más o menos, que se titula Las ratas en las paredes, de Howard Phillips Lovecraft. El 16 de julio de 1923, precisamente después que el último obrero había terminado su tarea, me mudé a Eastham Priory. La restauración había implicado desmedidos trabajos, ya que de la construcción original apenas sí quedaba un montón de ruinas, pero como se trataba de la mansión de mis antepasados, no reparé en gastos. La finca había permanecido deshabitada desde épocas de Jacob I, cuando un drama de aspectos espantosamente trágicos, si bien en buena medida comprensibles, se precipitó sobre el jefe de familia, sus 5 hijos y algunos criados. El tercer hijo, antecesor mío, por línea paterna, único sobreviviente del desdichado grupo familiar, debió marcharse en medio de un clima de sospecha y terror. Como el único heredero estaba acusado de asesinato, la finca fue a manos de la corona. El legítimo dueño no hizo el menor esfuerzo por defenderse o recuperar la propiedad. Enloquecido por un horror más substancial que el que podía emanar de su propia conciencia o de la ley, obsesionado por expulsar de su memoria y de su vista aquella mansión, Walter de la Poer, 11º barón de Eastham, se fue a Virginia para establecerse y fundar la familia que un siglo después era conocida con el nombre de la Poer. Eastham Priory y quedó abandonado, y con el tiempo engrosó el inventario de propiedades de la familia Norris. La original arquitectura de la mansión la hizo objeto de continuados estudios. Constaba de torres góticas que se levantaban sobre una infraestructura sajona o románica, con cimientos que por su parte congregaban una mezcla de estilos romano, druida o el círico originario, si es posible atenerse a las leyendas. Estos cimientos eran muy peculiares, ya que por uno de los lados se unían a la sólida piedra de la ladera montañosa, desde cuya cima el priorato vigilaba un valle solitario que se extendía por 3 millas al oeste del pueblo de Anchester. Los arquitectos y artistas se entretenían embelesados en el estudio de aquella extraña pieza de épocas remotas, pero los lugareños la odiaban con oscura inquina. Era un odio que se arrastraba desde hacía siglos, cuando aún moraban allí mis antepasados, y que perduraba hasta ahora, cuando el abandono la había llevado a casi desaparecer, tragada por el musgo y la vegetación. Antes que pasara un día desde mi llegada, la gente de Anchester ya me había hecho saber que yo era el descendiente de una familia maldita. No obstante, ya esta semana los obreros han hecho desaparecer lo que quedaba de Eastham Priory, y ahora se afanaban por borrar las huellas de sus cimientos. Siempre he estado al tanto de la historia real de mi estirpe familiar. Sé muy bien que el primero de mis antepasados norteamericanos se refugió en las colonias perseguido por una atmósfera de extrañas sospechas. Los detalles, en cambio, se me escapan, puesto que han sido sepultados por la reticencia que sobre ellos mantuvo durante generaciones la familia de la Poer. Contrariamente a lo que le sucede a los colonos de las cercanías, es raro que nos vanagloriemos de antepasados que participaron en las cruzadas o de incluir en nuestra estirpe héroes medievales o renacentistas. No se nos transmitieron otras tradiciones que aquellas que contenía el sobre lacrado que todo propietario latifundista legaba al primogénito antes que estallara la guerra civil, con la orden de una apertura estrictamente póstuma.
Solo nos enorgullecíamos en la familia con las glorias alcanzadas y luego de la emigración, emprendedores de un linaje virginiano orgulloso y honorable, aunque algo reservado y poco sociable. Toda nuestra fortuna se perdió durante la guerra, y la existencia familiar se vio profundamente conmovida por el incendio de Carfax, morada de la familia al borde del río James. Mi anciano abuelo murió entre las llamas y con él se consumió el sobre lacrado que nos ataba al pasado. Aún hoy recuerdo el incendio. Mis ojos de 7 años contemplaban alterados a los soldados federales vociferar, a las mujeres contorsionarse desvalidas y a los negros rezando y dando alaridos. Mi padre era soldado del ejército y combatía en la defensa de Richmond. Luego de infinitas gestiones, mi madre y yo conseguimos transponer las líneas enemigas y juntarnos con él. Al finalizar la guerra, nos dirigimos al norte, de donde era oriunda mi madre, y allí me hice grande y a la larga, como corresponde a cualquier yanqui perseverante, me hice rico. Ni mi padre ni yo nos enterarnos jamás del contenido del sobre testamentario. Por mi parte, atrapado por el rutinario devenir de las actividades mercantiles de Massachusetts, perdí todo interés en los misterios que seguramente ocultaba mi árbol genealógico. Con cuánto alivio habría entregado Edgham Priori a los murciélagos, a las telarañas, al musgo y a la vegetación si hubiese tenido, aunque fuese una remota idea, de lo que se escondía tras sus muros. Mi padre falleció en 1904 y no dejó mensaje alguno para mí ni para mi hijo único, Alfred, un chico de 10 años y huérfano de madre. Fue precisamente Alfred quien produjo una moderada revolución en la transmisión de la historia familiar, pese a que yo solo había conjeturado esporádica y burlonamente con él sobre este tema. Cuando fue enviado a Inglaterra en 1917 como oficial de aviación, me escribía constantemente contándome algunas leyendas ancestrales muy interesantes. Según lo que me refería, circulaba sobre los de Lapore una exótica y bastante siniestra historia. Un compañero de mi hijo, el capitán Edward Norris, del Cuerpo Aéreo Real, vivía cerca de la mansión familiar, en Alchester, y conocía unas supersticiones campesinas que harían las delicias de cualquier novelista truculento. Norris, naturalmente, no las creía, pero a mi hijo le divertían, razón por lo cual fueron el tema de muchas de las cartas que me escribió. Finalmente, estas leyendas hicieron que concentrara mi atención en nuestro solar de ultramar y me impulsaron a comprar y reparar mi herencia, que Norris mostró a Alfred y más aún pudo ofrecérnosla por un precio muy razonable, puesto que un tío suyo era el actual propietario. Adquirí Edgham Priori en 1918, pero casi enseguida olvidé los planes de restauración para atender a mi hijo, que regresaba inválido de la guerra. Vivió 2 años más, durante los cuales me consagré íntegramente a su atención, abandonando incluso la dirección del negocio a mis socios. En 1921, preso de una gran desolación, sin motivaciones, marginado de toda actividad laboral y sintiendo el peso de la ya casi presente vejez, decidí entretener el resto de mis días ocupándome de la nueva posesión. En diciembre llegué a Manchester y me alojé en casa del capitán Norris, un joven algo entrado en carnes pero amable que apreciaba mucho a mi hijo. De inmediato me ofreció su ayuda para recopilar planos y anécdotas que sirvieran para las obras de restauración. La presencia de Edgham Priori no me producía emoción alguna. En realidad se trataba de una masa de abandonadas ruinas medievales devorada por el musgo, sembradas de nidos de granjos, en precario y amenazador equilibrio al borde de un precipicio impresionante, sin pisos o cualquier otro rastro de interiores excepto los muros de piedra de las torres. Una vez que llegué a tener una idea de cómo debió haber sido el edificio cuando fue abandonado,
3 siglos antes por mis antepasados, comencé a contratar obreros para emprender las obras. La dificultad inicial consistió en que debí buscar la mano de obra necesaria en poblaciones alejadas, ya que los habitantes de Anchester manifestaban un rechazo y un temor verdaderamente notables hacia aquel lugar. La aversión era de tal magnitud que a veces conseguía contagiar a los trabajadores que venían de otros sitios, lo que ocasionaba constantes deserciones. El sentimiento se proyectaba tanto al priorato como a la familia originalmente propietaria del solar. Mi hijo me había contado que durante sus visitas al pueblo la gente se había mostrado algo retraída con él debido a que era un de la Poer. Por análoga razón, ahora yo experimentaba el mismo recibimiento que persistió hasta que logré convencerlos que casi ni tenía noticias de mis antepasados. No obstante, los vecinos no se mostraban hospitalarios conmigo, razón por la cual recurrí a Norris para recopilar todas las tradiciones populares que aún seguían circulando. Lo que no me podían perdonar era que yo hubiese venido a restaurar lo que para ellos era el máximo emblema del aborrecimiento, más o menos oscuramente para todos ellos. Edgham Priory no era más que una cueva de monstruos. Resumiendo todas las historias que Norris había reunido para mí y agregándoles el testimonio de investigadores que a su debido tiempo habían visitado las ruinas, llegué a la conclusión que Edgham Priory se había levantado sobre el sitio que en otro tiempo había ocupado un templo prehistórico, una construcción druida, incluso contemporánea de Stonehenge. A casi nadie le quedaba dudas que en aquel lugar se habían celebrado abominables ceremonias y que tales prácticas habían pasado al culto de Cibeles, introducido tiempo después por los romanos. Todavía eran legibles en las paredes del sótano inscripciones tan inconfundibles como Diu Ops Magna Mater, signos de la Magna Mater, culto tenebroso venamente prohibido a los ciudadanos romanos. Anchester había sido sede de la tercera legión Angusta, según los probaban numerosos restos. Y de acuerdo a precisos indicios, el templo de Cibeles debió ser una imponente construcción que congregaba innumerables fieles para las ceremonias que eran presididas por un sacerdote frigio. Las historias añadían que el derrumbe de la vieja religión no significó el fin de las orgías que se desarrollaban en el templo, sino que, por el contrario, los sacerdotes abrazaron la nueva fe sin modificar en lo substancial sus creencias. También se sostenía que los ritos no habían cesado con la llegada de los romanos. Algunos sajones se habían sumado a lo que quedaba del templo, otorgándole los rasgos que son el tiempo habrían de singularizarlo, convirtiéndolo en centro de difusión de un culto tan temido por lo menos en la mitad del territorio que ocupaba la Heptarquia. Una crónica del año 1000 después de Cristo menciona el sitio refiriéndose a él como un priorato construido de piedra, donde vivían una peculiar, aunque poderosa orden monástica que no necesitaba grandes murallas para mantener alejado al atemorizado populacho. Los daneses nunca llegaron a destruirlo, aunque seguramente su suerte debió desvanecerse luego de la conquista normanda, ya que no hubo impedimento alguno para que en el 1261 Enrique III entregara la propiedad a mi antepasado Gisbert de la Poer, primer barón de Edgham. De mi familia, en especial, no conseguí testimonios adversos, pero algo extraño debió ocurrir por entonces. Otra crónica, esta vez de 1307, habla de un de la Poer al que califica de renegado de Dios. Por su parte, las leyendas populares denotan un miedo pánico a decir cualquier cosa sobre el castillo que se erigió sobre el templo y el priorato. Los cuentos que circulaban sobre el lugar eran especialmente espeluznantes, terror que enfatizaban con la reticencia y invasivas que ostentaban. En ellos, mis antepasados aparecen como una estirpe de demonios frente a los cuales un
Gilles de Retz o un Sade no eran más que aprendices. También se les atribuía responsabilidad en la desaparición de aldeanos, y esto durante varias generaciones. Según esta tradición, los peores fueron los varones y sus directos herederos. La mayor parte de las historias se referían a ellos. Si un descendiente mostraba inclinaciones más benévolas, seguramente fallecía a edad tierna y de modo misterioso para dejar sitio a otro descendiente que hiciera más honor al apellido. Los de la Poer profesaban, al parecer, un culto propio oficiado por el cabeza de familia y ocasionalmente reservado a unos pocos miembros de la familia. En dicho culto participaban también quienes ingresaban al núcleo familiar por la vía del matrimonio. Lady Margaret Trevor de Cornualles, la mujer de Geoffrey, segundo de los hijos del quinto barón, terminó siendo una de las brujas más famosas entre los niños de todo el país, y la diabólica heroína de un viejo y macabro romance aún en circulación cerca de la frontera galesa. También había ingresado a esa literatura popular la historia de Lady Mary de la Poer, quien un poco de casarse con el barón de Shrewsbury fue asesinada por este y su madre. Poco después los asesinos fueron absueltos y bendecidos por el sacerdote, al que confesaron todo lo que no se atrevían a decir en público. Esas leyendas y romances, propios de la más ramplona superstición, me desagradaban profundamente. La persistencia en adherirse a generaciones y generaciones de mis antepasados me parecía especialmente irritante, porque si bien las acusaciones de costumbres monstruosas eran constantes, el único escándalo conocido entre mis antepasados más inmediatos era el de mi primo, el joven Radolf de la Poer de Carfax, quien se había ido a vivir con los negros haciéndose oficiante de un rito vudú tras su regreso de la Guerra de México. Muchísimo menos me interesaban las historias sobre alaridos y aullidos en el valle solitario, y siempre barrido por el viento que comenzaba a extenderse al pie del precipicio de piedra caliza. Tampoco las que se entretenían en referir los fétidos olores que desprendían las tumbas luego de las lluvias de la primavera, o el ululante objeto blanco que el caballo de Sir John Clave había pisado una noche, o sobre el criado que había perdido el juicio como consecuencia de algo indefinible que había visto a plena luz en el priorato. Todo ello no eran más que redajos de historias fantásticas de esas que prenden tanto en el vulgo, y por entonces yo era un escéptico de una sola pieza. No descartaba del todo los relatos sobre aldeanos desaparecidos, pero no me resultaban especialmente significativos en el contexto de las prácticas medievales. Ciertas historias resultaban muy pintorescas y lamenté no haber estudiado más mitología comparada en mi juventud. Circulaba, por ejemplo, la creencia que una legión de diablos con alas de vampiro se congregaba todas las noches en el priorato para concelebrar sus aquelares. Se alimentaban con verduras, lo que explicaba la desmesurada abundancia de hortalizas ordinarias que se cultivaban en los enormes huertos. La más impactante de todas las historias en boga era la referida a la dramática epopeya de las ratas, un arrasador ejército de obscenas alimañas que había brotado de las entrañas del castillo, 3 meses después de la tragedia que lo llevó al abandono. Un alud de repugnantes y voraces bestezuelas que había barrido con todo a su paso. Aves, gatos, perros, conejos, cerdos y hasta 2 desdichados pobladores. La plaga de roedores, por su parte, es la fuente de la que deriva un ciclo independiente de mitos, puesto que las ratas irrumpieron en las casas del pueblo, suscitando infinitos acontecimientos diversamente espeluznantes. Todas las historias volaban sobre mí cuando emprendí con la tozudez característica de un anciano las tareas de restauración de mi solar ancestral. Pese a todo, no debe creerse de ningún modo que ellas constituían la atmósfera psicológica en la que me movía. Asimismo,
Debo hacer constar que contaba con el apoyo incesante del capitán Norris y de los arqueólogos que me rodeaban y ayudaban a la reconstrucción. 2 años después de iniciada la obra, llegó a su término y estuve en condiciones de observar el conjunto de amplias habitaciones, muros reconstruidos, techos abovedados, anchas escaleras. El orgullo que experimentaba compensaba sobradamente los cuantiosos gastos que consumió la reparación. Todos los detalles medievales habían sido eficientemente reproducidos, y las partes nuevas no se distinguían de los muros y cimientos originales. El lar de mis antepasados se hallaba nuevamente en pie, y solo me restaba ahora redimir la fama local de la niña familiar que terminaba en mí. Viviría allí hasta el fin de mis días, y demostraría a todos que un de la Poer había recuperado la grafía original del apellido. No es en absoluto un ser diabólico. El ideal del confort aumentó, si cabe, por el hecho que el Hampriori, pese a estar construido sobre cánones medievales, era totalmente nuevo, lo que lo ponía a salvo de viejos fantasmas y de alimañas nuevas. Como ya lo dije, me mudé a el Hampriori el 16 de julio de 1923. Me asistían 7 criados y 9 gatos, animal por el que siento una especial predilección. El más viejo de ellos, Nigger Man, tenía ya 7 años y llegó conmigo desde Bolton, Massachusetts. El resto de los gatos los había ido consiguiendo mientras vivía con la familia del capitán Norris. Pasaron 5 días en medio de una rutina sin nada por la mayor calma. Yo me dedicaba a la clasificación de antiguos documentos familiares. Contaba ya con unas cuantas descripciones detalladas de la tragedia final y la huida del Walter de la Poer. Asuntos que suponía eran los temas centrales del legajo hereditario que se había perdido en el incendio de Carfax, por lo que surgía de aquellas descripciones. A mi antepasado se le había acusado con pruebas irrefutables de haber dado muerte a todos los moradores de la casa, excepto 4 criados que habían actuado como cómplices mientras dormían. La masacre había ocurrido 2 semanas después de un descubrimiento que lo llevaría a cambiar totalmente, aunque este descubrimiento solo debió haberlo confiado a sus cómplices, quienes luego del episodio se habían esfumado para escapar a la justicia. En total murieron degollados un padre, 3 hermanos y 2 hermanas. Curiosamente, la ordalia de sangre contó con el consenso de los aldeanos y la negligencia de la justicia hasta el punto que el instigador pudo huir a Virginia. En medio de todos los honores, sin disfrazarse y sin contratiempos, la sensación general fue que finalmente se había liberado aquellas tierras de una maldición inmemorial. Ignoro completamente cuál pudo haber sido el descubrimiento que empujó a mi antepasado a esa decisión tan terrible. Walter de la Poer tenía que conocer desde siempre las macabras historias que sobre la familia circulaban, razón por la cual creo que no radicaban en ellas los móviles de la acción. ¿Acaso habría presenciado alguno de los ritos ancestrales y espeluznantes, o tal vez se habría encontrado con algún símbolo revelador? Tenía reputación de ser un joven tímido y de muy buenos modales. En Virginia se le conoció como alguien de carácter atormentado y temeroso. El diario de otro aventurero de rancio abolengo, Francis Harley, de Bellevue, dice que era una persona de un estricto sentido de la justicia, del honor y de la discreción. Bueno, como es un poco largo y tal, lo dejo aquí. Ya los voy a poner abajo del vídeo el enlace para que lo podáis abrir, que ahí estará el libro en PDF, para que lo podáis leer entero. Si os ha gustado el vídeo y tal, decírmelo en los comentarios, dar likes, suscribiros para no perderos ningún vídeo
Hasta pronto y hasta otro vídeo.